Saludos. En este video voy a empezar con la explicación la explicación de la fase 4 para la fase 5 del trabajo colaborativo final. Estoy presentado por el tutor John Barbosa, Universidad Nacional Abierta de Distancia. Entonces, como explicación de la fase 4, vamos a determinar como tal los distintos factores de seguridad que hay en cada uno de los elementos, ya sea compresión o tensión. Verificaremos mediante dos métodos, en este caso cuando se encuentra con presión, mediante el método de la presión crítica y cuando está a tensión, con nuestra fórmula normal de esfuerzo de factor de seguridad. Entonces podemos ver lo que nos pide los puntos que nos piden en esta fase 4, que son determinar los esfuerzos normales para cada una de las barras y clasificarlos a tensión a compresión. Estos mismos se presentarán en una tabla. A su vez determinaremos el factor de seguridad teniendo en cuenta eh, en el caso en el que se encuentra a tensión, tendremos en cuenta el esfuerzo último del material o el esfuerzo afluencia de este. Y a compresión tendremos en cuenta la presión crítica relacionada con la presión efectiva, la presión de trabajo. Muy bien. Entonces nos dice que si es menor a 3, entonces debemos redimensionar el elemento. Y a su vez también presentar una tabla resumen de estos mismos. Aquí tenemos la cercha con las fuerzas en cada uno de los elementos que están aquí. En la fase anterior fueron determinados las fuerzas internas en cada uno de estos elementos. Como se puede observar, podemos ver aquí, podemos ver las fuerzas determinadas en cada uno de estos, a compresión, a tensión y algunos elementos que son de amarre simplemente. Las especificaciones del terreno para nuestro diseño. Aquí algo muy importante como información es que es un acero estructural a 36. De aquí, de esta información podemos determinar el esfuerzo de fluencia necesario para determinar el factor de seguridad. A su vez también nos dan el tipo de las piernas del diseño de la cercha. Entonces, en este caso, viendo el apéndice del libro, resistencia de materiales de BIR, podemos sacar el área y la inercia que actúa en cada uno de estos elementos. Entonces podemos ver aquí, en esta parte, viendo ese apéndice, en este caso el apéndice específico que es L 64 por 9,5. Nos da unos datos importantes que debemos tener en cuenta, como el área y nos da la inercia. La inercia en X, nos da los valores que son relevantes, 0.405 milímetros a la 4 y 1120 milímetros al cuadrado. Entonces, teniendo en cuenta esos datos, sabiendo, podemos determinar mediante el teorema de los ejes paralelos, ya que nuestro eje de simetría no se encuentra en el centroide como tal. Entonces, por lo tanto, es necesario aplicarlos. En este caso tenemos el IX y tenemos el IY. Utilizamos de esto el menor momento. Queda menor momento, ya que con el menor momento obtenemos el esfuerzo máximo. Esfuerzo máximo que habrá en nuestro elemento. Obviamente se diseña con el esfuerzo máximo, el esfuerzo de trabajo máximo. Y el área
En este caso es doble porque sabemos que es de pierna doble. Entonces por eso es por 2 en esta oportunidad aquí. Entonces, sabiendo eso, aplicamos el esfuerzo admisible en cada uno de estos elementos. Conocemos la fuerza en cada calculada en la fase 3 y el área que la determinamos ahora por ser doble, que es esta. Simplemente una división entre la fuerza sobre el área. Estos, todas estas, obviamente, ya fueron clasificadas anteriormente como compresión y tensión. A su vez, en el esfuerzo también será de la misma manera. Todas las fuerzas negativas a su vez tendrán un esfuerzo negativo que será el de compresión y otra tensión. Aquí tenemos los elementos de tensión los cuales su factor de seguridad es determinado con una relación de esfuerzos, teniendo en cuenta el material, en este caso A36, que es 250 megapascales, que es el esfuerzo de fluencia de este, y el esfuerzo admisible determinado por cada una de las fuerzas. Tenemos aquí la fuerza AL, HG, que son todas las que se encuentran a tensión. Entonces podemos determinar un factor de seguridad en cada uno de estos. El elemento de amarre cero, pues no va a tener absolutamente ningún tipo de fuerza ni a su vez ningún esfuerzo sobre él, así que no va a haber problema. Entonces determinamos el factor de seguridad en cada uno de estos. Como podemos ver, el factor de seguridad es mayor a 3, o sea, mucho más grande que el mínimo que colocamos, o sea, que no es necesario para el caso de flexión hacer algún redimensionamiento en esa parte. Entonces, para los que se encuentran con presión, hacemos el estudio, pero teniendo en cuenta la fuerza crítica, la P crítica. Tenemos estos valores de, este fue el que determinamos anteriormente, la longitud del elemento que fue la que hemos determinado en la fase 2, la inicial. Primero la longitud del elemento. L es el módulo que se encuentra en donde están las especificaciones del material y fue la que determinamos hace un momento, la inercia. Entonces, en ese caso aplicamos esta fórmula que va en función de la longitud y de las propiedades geométricas y del material también. Entonces nos da estos valores. Esta es la presión crítica como tal del elemento. No le importa a qué fuerza esté, o sea, a qué fuerza esté ubicado, simplemente esta es la presión crítica a compresión que puede soportar el elemento. Y aquí tenemos la fuerza aplicada a cada elemento. Podemos ver aquí que la que más o menos tiene un valor grande es los nodos gemelos AB y FG, que son de 43.242 kN, pero no se le acerca tanto a esta que es de 328 y podemos observar un factor de seguridad de 7,6 aproximadamente, que es un poco mucho mayor al mínimo colocado por nosotros que era 3. O sea que podemos decir que no hay necesidad de hacer ningún tipo de redimensionamiento en este caso. Si llegara el caso en el que tuviéramos que hacer algún tipo de redimensionamiento, ¿qué podríamos haber hecho? Por ejemplo, para los casos, el ejemplo que te encuentra con presión, podríamos haber, para que la presión crítica sea un poco mayor, en este caso podríamos haber disminuido la longitud del elemento. Podríamos haber hecho eso, pero al hacer eso, automáticamente cambian los cálculos anteriores. Y bueno, habría que hacerlo y en dado caso. No, las conclusiones de esta fase que pudimos ver son las determinaciones de los factores de seguridad, teniendo en cuenta si este elemento se encuentra a tensión o a compresión. Si está a tensión, tenemos las relaciones de los esfuerzos. El esfuerzo de fluencia sobre el esfuerzo de trabajo. Y la otra que viene siendo a compresión, viene siendo las relaciones de la fuerza. La presión crítica, la fuerza crítica
sobre el material, que depende de las propiedades geométricas de este, de las propiedades del material y, y la fuerza que actúa en este, que fueron las fuerzas calculadas en la fase 3. Estas fueron algunas referencias utilizadas. Como referencia principal tenemos Albir y los videos de apoyo de los tutores. Entonces, cordial saludo, gracias por su atención.